Bueno, hola de nuevo, buenos días. Ya somos bastante en la sala, o sea que vamos a arrancar ya para no quitar tiempo a lo importante. Nada, esta mañana vamos a estar hablando sobre LinkedIn y Hashpot, capta y madura a tus clientes a través de las plataformas digitales. Y trataremos también temas enfocados a social selling, ¿vale? Está claro que ha cambiado mucho nuestra manera de vender. Las empresas ya no venden del mismo modo que lo hacían antes. La puerta fría ya es casi inexistente, entonces las ventas ya son a través de estrategias, del social selling, de plataformas digitales y es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿vale? Concretamente, cómo aprovechar las redes sociales, este enganche en la parte del proceso comercial de venta de una empresa. Vale, también sacaremos partido a la plataforma CRM, en este caso al Hashpot, y cómo optimizar todos los recursos para acelerar las ventas. En este caso, para poder hablar y tratar esta temática, tenemos con nosotros a una empresa que se llama Conex, ¿vale? Es una agencia de marketing y ventas, está especializada en el sector B2B, industria y tecnología, y se caracteriza por trabajar enfocada siempre a resultados bajo el lema de lo que es bueno para el cliente, también es bueno para nosotros. Además, cuenta con un equipo de expertos que trabajan día a día para impulsar los negocios de los clientes. Para poder desarrollar un poquito más la temática, pues tenemos dos ponentes hoy, que es Julio y Paula. En este caso, Julio es el responsable del área de comercial de Conex y consultor de marketing y ventas y ayuda a las empresas a hacer crecer sus negocios gracias a estrategias de ventas digitales y a un buen manejo del software del CRM. Y también tenemos a Paula, que es consultora de marketing y ventas en Conex y ayuda a las empresas a detectar nuevas oportunidades de crecimiento gracias a las estrategias de marketing y de ventas de account-based marketing, ¿de acuerdo? Si quieres ponemos ya las cámaras, Julio y Paula, y estamos ya aquí los tres. Hola a los tres, bienvenidos aquí a TIC Negocios. Muchas gracias por las presentaciones, venga. Para los que no sepáis desde casa, estamos aquí en TIC Negocios en Cámara Valencia, que es la parte de digitalización, de digital, todo el concentrador. Por lo tanto, tanto este webinar como todos los demás y muchísimo material gratis lo podéis encontrar en la plataforma, en la web de ticnegocios.cámara Valencia, ¿vale? Esta grabación también estará colgada y los futuros webinars también. Antes de irme y dejar a Julio y a Paula que puedan hablar, os recuerdo a los asistentes que tenéis la plataforma, que es muy sencilla de ver para vosotros. Tenéis la parte de preguntas, es decir, que no seáis tímidos y le preguntéis cualquier cosa tanto a Paula como a Julio, porque ellos al final contestarán a las preguntas. Y también tenéis la parte de documentos, ¿vale? Que podéis descargaros la presentación que van a utilizar. Nada, pues yo me voy a retirar y que vaya muy bien, Julio y Paula. Muchas gracias, venga. Ok, mi compañera Paula va a compartir pantalla y va a comenzar con la presentación. ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Vale, fenomenal. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Ay, un segundo, perdonadme. ¿Qué tal estáis? En primer lugar, agradecerle a Bianca, como decía Julio, sus presentaciones. Y bueno, hoy estamos aquí desde Conex para contaros un poquito qué es esto de LinkedIn, qué significa esta estrategia de social selling y qué es Hashpot, ¿no? Este CRM. Estos somos Julio y yo, como ya nos ha presentado, Bianca, así que no me voy a dilatar. Disculpad, se está yendo. No me voy a dilatar las presentaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Básicamente vamos a explicar qué es esto de qué estrategia significa social selling, qué ventajas tiene y qué nos permite hacer. Luego mi compañero Julio entrará en detalle de la importancia de un CRM, para qué sirve, y hoy vamos a hablar de HubSpot, ¿vale? Nosotros somos Partners Platinum de HubSpot y Julio os contará las bondades que tiene esta herramienta. Y finalmente acabaremos con un ejemplo práctico para que veáis cómo se puede aplicar todo esto a un hecho concreto. Bien, ¿qué es esto de social selling? La verdad es que no sé de todos los que estáis aquí si conocéis qué es esta estrategia. A mí me gustaría hacer un pequeño contexto previo, porque al final es una estrategia outbound y no sé hasta qué punto conocéis qué significa este término.
Bien, al final, brevemente, para que tengáis una explicación rápida, tenéis que tomaros Internet como si fuera un océano y distinguir entre diferentes estrategias, ¿no? Estrategias que hay de pesca, que serían de inbound, donde esperamos a que los clientes lleguen, y estrategias que serían de caza, que es que nosotros vamos a cazar a los potenciales clientes, que sería el outbound, ¿no? Una de estas estrategias de caza sería social selling. ¿Y qué significa esta estrategia o para qué sirve? Al final es utilizar herramientas digitales para generar ventas, ¿no? Explorar otro canal de venta a los tradicionales, sobre todo en el B2B, ¿vale? Pensad que nosotros vamos a hablar en el sector B2B. Bien, social selling, ¿qué nos va a permitir hacer, ¿no? Esta estrategia? Nos va a permitir prospectar y llegar a potenciales clientes de una manera más amplia y más rápida. Nos va a permitir generar relaciones con muchos posibles clientes, sobre todo gente que no esté en nuestro radar más cercano, y nos va a permitir abrir oportunidades de negocio. Esto, a grandes rasgos, es el social selling. ¿Cuáles serían las ventajas principales, no? Yo diría que una de las principales ventajas es que eliminamos la puerta fría como tal. Es decir, esa puerta fría de telemarketing o de cojo el teléfono y llamo, se elimina. ¿Por qué? Porque a través de mi red, a través de mis contenidos, que ahora hablaremos un poquito de eso, voy a trabajar una maduración con el contacto, por lo tanto voy a ir eliminando esa puerta fría porque este potencial cliente ya me conocerá. Bien. Que, como dice aquí, en un segundo punto, pasas de un modelo B2B a uno H2H, ¿no? Que significa esto de human to human. Al final es verdad que consigues humanizar un poco más el contacto digital, ¿no? Pues siendo más recurrente en las publicaciones, posicionándote como experto, teniendo un recurrente contacto con el potencial cliente. Al final, este tipo de estrategias, como social selling, te permiten identificar de una manera muy fácil a tu cliente ideal, ¿no? A tu target. Y sobre todo llegar a un abanico de gente mucho más amplio de lo que podrías llegar de forma física. ¿Vale? Es verdad que antes, antiguamente, y bueno, y ahora se está retomando el tema de los eventos, pero si tú no te ibas a un evento, esa manera de hacer network marketing era mucho más complicada. Sin embargo, ahora a golpe de clic prácticamente tenemos la posibilidad de llegar a muchísima más gente. Otra de las grandes oportunidades que hay con estas estrategias es el llegar a convertirte en un referente del sector. Esto es muy importante, ¿no? Que tus potenciales clientes te puedan ver como un referente. Yo creo que eso es algo que cualquier comercial o cualquier perfil dentro de una empresa, ¿no? le gustaría llegar a considerarse así. Por supuesto que se trabaja la marca personal y se mejora la reputación también de la empresa. Esto nos va a permitir siempre abrir oportunidades de negocio, reduciendo los costes y los tiempos. Al final, si conseguimos trabajar una estrategia de social selling, nos va a permitir ser más eficientes. Porque yo siempre digo lo mismo, en un B2B seguramente en muchos casos las visitas físicas no van a desaparecer porque siguen siendo muy importantes, sobre todo incluso en el mundo industrial cuando hablamos de visitas técnicas de maquinaria y demás que se hacen necesarias. Sin embargo, este tipo de estrategias nos va a permitir atinar mucho más, es decir, ir ya a esas visitas cuando ya hemos tenido un contacto previo, etcétera, etcétera. No ir a esa puerta fría de la que hablábamos antes. Bien, después de este contexto que os estoy haciendo, podemos decirle que no al social selling como otra vía, como otro canal de venta. Al final, yo siempre digo que el social selling es una estrategia más, es otro canal o otra oportunidad. Eso no quita que tenemos que dejar de trabajar en los canales anteriores con los que estamos trabajando, ya sea eventos, ya sea la web, etcétera, etcétera, sino que es otra oportunidad más y otro canal, otra fuente de posibles oportunidades, ¿no? Y desde luego que es muy interesante tenerla en el radar y conocerla. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aprender para trabajar una estrategia de este tipo? Herramientas, ¿vale? Al final, sabéis que para trabajar en el mundo digital es muy importante ir de la mano de la tecnología y para eso tenemos que trabajar con herramientas. En este caso, las adecuadas serán LinkedIn. Generalmente las estrategias de social selling van acompañadas de la herramienta de LinkedIn, de la herramienta de Sales Navigator. Si no lo conocéis, es la extensión premium, ¿no? O esa versión premium de LinkedIn que nos va a permitir hacer una serie de funcionalidades muy potentes que ahora contaremos. Herramientas como Daxo, que al final es un robot automatizado o automático que me permite
como decíamos, automatizar ciertas acciones. Por supuesto, para hacer social selling vamos a tener que desarrollar nuestra marca personal. Vamos a tener, importantísimo, que adquirir una metodología de trabajo y sobre todo un hábito diario. Un hábito diario, semanal, mensual, pero que lleguemos a ser autónomos en nuestro trabajo, ¿no? Que adquiramos esta metodología. Bien. Como os comentaba, social selling, esta estrategia generalmente se da en LinkedIn, ¿vale? Porque LinkedIn, al final, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos LinkedIn, que es esta red profesional por excelencia de red social profesional, ¿no? ¿Qué es lo que me permite hacer sobre todo esta red? Informarme sobre novedades del sector, informarme sobre tendencias o productos o servicios novedosos que han surgido, me permite crear una red de contactos potenciales y también me permite esa búsqueda de talento o de oportunidades de empleo. ¿Y por qué lo vamos a utilizar en esta estrategia de social selling? Porque me va a permitir llegar a estos perfiles, establecer esta red, me va a reforzar mi marca personal, me va a dar muchísima más visibilidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Más visibilidad de lo que haríamos sin este canal. Me va a ayudar a mejorar mis ratios y a incrementar mis oportunidades. ¿Qué pasa con LinkedIn? Para poder establecer una estrategia de social selling es muy importante tener el traje bien planchado, ¿no? Es decir, tener una buena presencia digital. Igual que tú a un evento no te vas de cualquier manera, pues lo mismo pasa con LinkedIn, que al final es tu tarjeta de visita. Dicho esto, y esto desde luego que no es un webinar comercial ni mucho menos, pero aprovecho para decirlo, nosotros damos unas formaciones de social selling y Julio y yo lo primero que insistimos a nuestros alumnos es en la optimización del perfil. Súper importante. Si no tenemos un perfil bien trabajado y bien optimizado, de nada sirve porque no vas a llegar de la misma manera, no vas a tener el mismo alcance a esos perfiles, ¿no? A los que quieres llegar. ¿Qué hay que hacer para tener un buen perfil de LinkedIn? Pues aquí os hemos dejado una serie de tips, ¿no? Añadir datos, información relevante, añadir la experiencia no solo laboral sino personal, tener una buena foto de cabecera, tener una buena foto de perfil, añadir todos los datos de contacto necesarios, es decir, el correo electrónico, profesional, el teléfono de trabajo, el móvil del trabajo, la dirección de la empresa, en fin, al final tener, como decíamos, esa tarjeta de visita bien optimizada y bien preparada para darnos a conocer a la galería. Ese sería el primer paso para establecer una estrategia de social selling. A partir de ahí, ¿qué no puedo perder de vista, ¿no? Para enriquecer mi perfil de LinkedIn? Trabajar, como os decíamos, ¿no? Trabajar la marca personal y el primer paso es optimizar el perfil. Trabajar esos contenidos para llegar a ser referentes del sector. Es decir, no solo publicar de mi libro, publicar noticias de mi empresa, sino estar al día constantemente de las novedades que pasan en el sector en general. Si trabajas en el sector del plástico y ha habido una nueva normativa, pues estar al día y comentarlo a tu audiencia. Si trabajas en el sector de la tecnología y ha habido tal, es decir, que la gente te vaya reconociendo como ese experto y que realmente quieras seguirte, ¿no? Y sumarse a tu perfil o a tu red. Potenciar la empresa, ¿no? No solo hablar de las novedades del sector, sino también saber hablar de tu libro, pero hacerlo desde un punto de vista optimizado, corporativo, sin hacer demasiado spam. Esto es muy importante, saber la recurrencia, la frecuencia y no bombardear a contenido propio o corporativo porque puede llegar a cansar al público, ¿no? Trabajar el networking, lo que decíamos, la red de contactos, ese abanico de poder llegar a gente de toda España, incluso de Europa o del mundo, a golpe de clic, cosa que de manera física, pues desde luego que no es posible. Y, como decíamos, el tema de los contenidos. Qué importante es trabajar esa red de contenidos, ese posicionamiento para llegar a convertirnos en ese referente. No sé si conocéis, no sé hasta qué punto sois conocedores de LinkedIn, ¿no? Pero LinkedIn ofrece este SSI o Social Selling Index, que al final es una nota que LinkedIn te da siempre y cuando o acorde a una serie de criterios. ¿Cuáles serían estos criterios? Pues mirad, lo pone aquí, ¿no? Los 4 factores. Sería si trabajas tu marca profesional, tu marca personal, lo que hablábamos antes. Si estás encontrando a tus potenciales clientes o si tienes a la red adecuada.
si estás interactuando con información de valor, repito, información de valor, no spam, y si estás creando relaciones, ¿no? Si estás en contacto, no solo invitas a mucha gente, sino que hablas con ellos, compartes contenido y demás. Y al final LinkedIn crea una nota en base a eso. También os digo que esto hay que tomarlo como un punto de referencia. Y es verdad que cuanto más alto o cuanto más te va considerando LinkedIn, más difícil es ir escalando posiciones. Pero está muy bien porque te ayuda a no perder el foco y saber que es muy importante trabajar los 4 aspectos para tener más visibilidad y que LinkedIn al final te dé ese protagonismo. Hemos hablado del primer paso, ¿no? Que sería esa optimización del perfil para empezar una estrategia de social selling. Otra de las cosas fundamentales es tener una metodología de trabajo y esto es la clave del éxito. Esta metodología de trabajo que nosotros llamamos CAER, si la buscáis en internet no la vais a encontrar porque es de casa, nos la hemos inventado nosotros y básicamente responde a estas siglas, ¿no? Que significaría contactar, agradecer, enriquecer y desvirtualizar. ¿Qué es esto de CAER? Al final es una metodología de trabajo, una secuencia de mensajes que me va a permitir llegar a mis potenciales clientes, que son esos contactos de primer grado. Acordaros que LinkedIn trabaja con la regla de los 6 grados, contactos de primer grado, segundo y tercero, y solo puedo intercambiar mensajes sin límites con aquellos que son de primer grado, ¿no? Pues vamos a compartir una serie de mensajes, una secuencia de trabajo con potenciales clientes que aporten mucho valor, atacando a ese punto de dolor o a esa necesidad que tiene, con un recurso muy potente o con algo que realmente nos posicione. Como lo hemos dicho en todo momento, no podemos ser spam, entonces no tenemos dos oportunidades para una primera impresión. Así que la bala hay que tirarla muy bien. Por lo tanto, es muy importante ser estratégico en la manera de hacer estos mensajes o esta metodología. No sirve, como decíamos antes, de hablar simplemente del libro, sino realmente de trabajar en una estrategia y una secuencia de mensajes para intentar abrir relaciones y abrir oportunidades. También os digo una cosa, por ser honesta y ya darle paso a Julio. En LinkedIn, y hablamos en el B2B, no vais a conseguir una venta como tal, de que tú envíes un mensaje y automáticamente te digan, venga, te compro. Porque todo el mundo sabemos que en el B2B hablamos de tiempos dilatados de compra, de tickets altos, pero sí que vais a conseguir abrir muchísimas oportunidades de negocio si trabajáis este tipo de acciones y tips que os estamos dando. Sí, esto es real, porque nosotros lo conseguimos a diario y nuestros clientes lo consiguen, ¿no? Entonces, vais a conseguir abrir muchas oportunidades. Por eso el último mensaje es desvirtualizar, porque nuestro fin es pasar al terreno físico o a un terreno fuera de LinkedIn a ese potencial cliente. Al final, ¿qué podemos conseguir con estrategias de social selling? Pues esto es un embudo comercial y los ratios con los que nosotros trabajamos y nuestros clientes trabajamos, hay que decir que depende del sector generalmente, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. Ante 2.000 solicitudes de contacto, generalmente el 40% te suele aceptar la conexión y hablamos de perfiles cuando ya están optimizados y están preparados. De ahí hablamos de un ratio de conversión del 3%. ¿Esto significa que solo 24 personas de 800 nos contestan? No. Esto significa que solo 24 personas están preparadas para escuchar lo que tenemos que decirle, porque seguramente a muchas personas les interesa lo que le estamos contando, pero no están en el momento de oportunidad. Esto yo creo que vosotros más que nadie lo sabéis, ¿no? No es lo mismo tener interés que estar en el momento de oportunidad de compra. De esas 24 personas, aproximadamente el 40% se convertirá en una oportunidad comercial real y unas 3 de ellas llegarán a propuesta. Y a partir de ahí ya el ratio que tengáis vosotros a cierre, que generalmente se suele manejar en el B2B de un 30%, es decir, 1 de cada 3 propuestas encima de la mesa suelen cerrarse. Hasta aquí, brevemente, os he explicado qué es esto de social selling y qué es esto de LinkedIn. Ahora, yo os he explicado la parte previa y Julio va a ser el que os explique qué pasa después de LinkedIn, qué otras herramientas necesitamos para trabajar este periodo de maduración y cierre. Dicho esto, yo me callo, le doy paso y continuamos. Genial, pues muchísimas gracias, Paula. Bueno, mi compañera antes estaba explicando una metodología que nos sirve para alimentar nuestra base de datos.
ese 3%, esas 28 personas que están en el momento de oportunidad, lo más seguro es que hayamos compartido con ellos algún activo comercial, un brochure, un webinar, una guía, un libro, y hayan convertido, es decir, se hayan convertido en contactos dentro de nuestro CRM. Por eso la importancia de tener un CRM, si no, no estaremos teniendo el trazo ni localizados a aquellas personas que están interesadas, ¿vale? El CRM, en definitiva, sirve para que vivamos más fácil y vivamos más cómodos y hagamos nuestro día a día, pues, con cierta alegría, ¿vale? Que no se nos empoce el trabajo y ni generemos cuellos de botella en el tratamiento comercial. Sobre todo también cuando despertamos estrategias, como la que acaba de comentar Paula, las estrategias de caza, se generan mucho volumen de contactos en un periodo corto de tiempo, con lo cual saber priorizar cuáles están en el momento de oportunidad y gestionar comercialmente esas oportunidades, esos negocios, nos va a permitir tener y alcanzar nuestro objetivo de cifra de venta en un tiempo más reducido. Vale, entonces, un CRM en definitiva lo que me va a aportar es un mejor control y una mejor organización de mi día a día. Me va a permitir conocer cuáles son los puntos de interés de mis contactos, ya no solo en está interesado en este punto de dolor o en este tema, sino cuánto está interesado, cuántas veces ha abierto el correo, si ha hecho o no ha hecho clic dentro de los enlaces que le he compartido, si ha vuelto a releer el activo comercial que le he compartido, de tal modo que estoy generando excusas conversacionales para romper el hielo y siempre desarrollar una estrategia comercial consultiva y nunca agresiva. En el B2B ahora mismo es la mejor manera que encontramos de vender, que las ventas caigan por su propio peso. Pero esto no es magia, necesitamos localizar y dar los inputs necesarios a cada una de esas oportunidades. Por lo cual, nos va a permitir tener un mayor conocimiento del mercado y darle a nuestros clientes justo lo que necesitan. No café para todos, sino aquellos puntos de información o aquellas necesidades informativas que nos están reclamando, cómo podemos adaptarlas justo para su modelo de negocio y en el momento que se encuentra. Para ello, tendremos que segmentar toda nuestra base de datos en diferentes grupos, que esos grupos pueden ser diversos. Por ejemplo, vengo de una reunión donde hemos tratado cómo organizar una base de datos para una empresa del sector packaging, una empresa gorda que tiene muchos clientes en España, su base de datos, y hemos decidido dos modelos organizativos. Uno donde delimitemos las acciones del tratamiento comercial, cuáles están tratados, cuáles no están tratados y cuáles tengo que priorizar en el tratamiento, y el otro en las estrategias de maduración para abrir oportunidades en el momento de que pues me quede sin, ¿vale? Quiero decir, pasar esos MQLs a SQLs, leads de marketing a leads de ventas, oportunidades comerciales. Y la forma de categorizarlos es según su intención y punto de dolor. Es decir, qué contenidos me ha consumido que resuelven X dudas. Sobre esas dudas son sobre las que tengo que profundizar mi conversación. A continuación, vamos a ver cuáles son los beneficios. Se resume en una frase, con lo cual no me voy a explicar mucho. El CRM nos ayuda a vivir mejor, a hacer nuestro día a día más fácil y a tener el control de qué es lo que tenemos que priorizar. Muchas veces, personalmente hablo siempre, yo soy un desastre como comercial, es decir, soy una persona desorganizada, bastante anárquica, cuando me quedo sin leads abro muchísimas oportunidades y luego a veces me tengo que quedar trabajando hasta las tantas, etcétera. Pues el CRM básicamente lo que me ayuda es a controlarme, a decir, Julio, tranquilo, tienes oportunidades, pues venga, a priorizar estas y a llevarlas a propuesta presentada y ganados o perdidos. Cuando te limpies eso, sigues prospectando, pero no te emboces en abrir más y más y más y más, que al final es el hambre que tenemos siempre los comerciales. Vale. De esa manera, las predicciones nos ayudarán a vivir tranquilos, ¿de acuerdo? Y tener una visión clara de cada uno de nuestros clientes. Además, yo tampoco es que sea ningún lumbreras, ¿vale? Es un CRM, es una herramienta que es muy fácil de aprender, es muy intuitiva. Además, tenemos unas guías o unos vídeos tutoriales dentro del apartado de la Academy de Hashbot
que nos permite pues, ser autosuficientes a la hora de responder las dudas. También contaremos con un chat donde siempre alguien de soporte técnico de HubSpot nos puede responder la duda. Consejo, si utilizáis el chat, hacer la pregunta un par de veces, porque a veces no nos aciertan a la respuesta a la primera y la tenemos que reformular, ¿vale? Porque son dudas muy concretas operativas, pero siempre acaban dándonos la buena solución. Y después lo que nos va a permitir es conocer las métricas, tanto de eficacia como de eficiencia comercial. Aquí las métricas nos pueden servir para un montón de cosas. Desde el punto de vista estratégico, de alineación entre marketing y ventas, cuáles son las referencias, los productos a las soluciones que tengo que priorizar y cuáles han sido las maneras de comunicarlo más efectivos que me han dado cifra de venta en menos tiempo y con una tasa de conversión de oportunidad cliente más alta. Genial, un mundo maravilloso. Después nos va a dar las métricas de eficiencia comercial. ¿Cuál es el mejor canal para comunicarme con el cliente dependiendo del estado de toma de decisión que se encuentre? Teléfono, correo, le tengo que visitar presencialmente. ¿Qué es lo que le tengo que comunicar en cada uno de los momentos de la toma de decisión? ¿Ya he presentado la propuesta? ¿Estoy en fase de negociación? ¿He hecho esa fase de negociación? Así lo que me estoy asegurando es conseguir el KPI que antes comentaba Paula, un 30%, 30-33% de tasa de éxito comercial. Significa que he cualificado bien la oportunidad y he recogido la información necesaria que me sirve a mí para decir, vale, merece la pena que le dedique tiempo a esta persona porque puede convertirse con altas probabilidades en un cliente. Esa información básicamente es el BAND, presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. Si tengo eso, sigo para adelante porque tiene un problema que resolver, por lo cual seguramente le pueda ayudar a cumplir sus objetivos y podamos crecer de manera conjunta. Para ello nos apoyamos dentro del CRM de Sales, es la parte más comercial y operativa de la versión del CRM. Tenemos como 3 módulos, el módulo de marketing, el de ventas, sales o el de service. Marketing sirve para conseguir leads, sales sirve para gestionar los contactos y convertirlos en clientes y service sirve para garantizar la satisfacción cliente y resolver sus incidencias. Con la versión de sales nos podemos apañar bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Pues me va a permitir priorizar qué conversaciones comienzo, generar buenas relaciones. En el B2B tenemos que hacer amigos de por vida, es decir, nos tenemos que convertir en consultores, en la fuente de información eficaz de nuestros clientes ideales. ¿Por qué? Porque no vamos a ir persiguiendo a nadie tocándole detrás de la camiseta, oye, cómprame, cómprame, cómprame. Las ventas han de caer por su propio peso y para que las ventas caigan por su propio peso tenemos que restablecer relaciones duraderas y a largo plazo, convertirnos en fuentes de información eficaz y para ello tenemos que aprender cuáles son sus necesidades informativas, hacer muchas preguntas y estar muy atentos a qué información están consumiendo dentro de nuestra página web. Nos va a dar algunas pistas, pero sobre todo establecer conversaciones personales, no automatizadas, con cada uno de ellos, de tal manera que cuando estén en el momento de oportunidad, ¿a quién van a acudir? ¿A un desconocido o a una persona que lleva 6 meses, 1 año, 2 años formándole, haciendo pedagogía y ayudándole, en primer lugar, a delimitar su problema, en segundo lugar, enseñándole todas las soluciones, posibles soluciones nuestras y de los competidores que tienen para abordar ese problema? Y en tercer lugar, explicándole en detalle cómo sería nuestra relación con ellos en el momento que empezáramos a trabajar. Así, si trabajamos así, de esa manera, en el momento que estén, en el momento de oportunidad y tengan una necesidad, a los primeros que van a acudir son a nosotros. Y mientras tanto, eso es una estrategia para profundizar en las relaciones de nuestros clientes ideales, nuestra carta de los Reyes Magos, con los que sí o sí tarde o temprano queremos trabajar, pero tenemos que también tener herramientas para gestionar los leads de manera inmediata, que sí que están en el momento de oportunidad y nos están pidiendo una propuesta o nos están diciendo que están muy interesados en resolver X problema y que tienen un corto periodo de tiempo para ponerse en marcha. De tal manera tenemos que tener esos 2 niveles de relación. Para ello, una gran ventaja es que nos podamos conectar desde cualquier lugar, con el móvil, con el ordenador. Siempre tenemos acceso a la información de una manera súper fácil e intuitiva. Ok, vamos a seguir hablando qué es con lo que puedo hacer con el módulo del Sales Starter. Hemos hablado de que, o la promesa que os he hecho es vivir mejor, ¿vale?
aunque tengamos que tener conversaciones personalizadas, las estructuras de nuestros correos, por lo general, suelen ser similares, con lo cual podemos hacer plantillas añadiendo tokens de personalización que nos permitan semi-automatizar la conversación y ahorrarnos tiempo de redacción. Utilizando un CRM, el tratamiento comercial por deal o por oportunidad, dependiendo de cada fase en que se encuentre, podemos estar reduciendo una media de entre 3 y 5 minutos. Si gestionamos 20 oportunidades al día, imaginaos el tiempo que nos podemos ahorrar. ¿Vale? Esa horita extra que echamos todos los días, a lo mejor nos podemos ir con nuestros hijos a jugar al parque o a la playa a tomar el sol. Bien, ¿qué es más lo que podemos hacer? Ahorrarnos tiempo a la hora de duplicar la información, conectando el correo electrónico con el CRM, de tal manera que, independientemente por qué plataforma esté desarrollando la conversación, siempre la voy a tener unificada en Outlook o bien en HubSpot o bien en Gmail, y siempre tendré el hilo de todas las conversaciones, correos que haya podido realizar con esa persona, así como de las llamadas de teléfono o las próximas tareas que me haya propuesto hacer con esa persona para hacerle avanzar o bien en su proceso de maduración o bien en el proceso de toma de decisión de cliente, a propuesta ganada. De acuerdo. Podemos compartir esa información con todas las personas que integren el equipo. Todos tenemos acceso. De tal manera que nos ahorraremos muchos correos explicativos. De hecho, nosotros en Connex no nos ponemos en contexto de cuál es la situación de los clientes. Simplemente consultamos el historial de actividad y el historial de conversaciones que hemos tenido las diferentes personas con el equipo, con el cliente o prospecto. Y luego tenemos una herramienta que nos ahorrará muchísimo tiempo, que es la herramienta de reuniones, que además es gratis y nos permitirá pues ahorrarnos todos esos correitos de ¿cuándo te viene bien quedar? ¿Cuándo tienes un huequecito? No, yo te comparto mi herramienta calendario, buscas el hueco libre en mi agenda y nos reuniremos cuando mejor te venga. De esa manera seguiremos ahorrando cierto tiempo. Vamos a profundizar un poquito cómo serían esos tokens de personalización, ¿vale? Las plantillas, como os he comentado, pues podemos ir poniendo el nombre del contacto, el último material que ha consultado, podemos poner nuestro enlace a calendario, podemos poner el nombre del remitente, el nombre de la empresa remitente, el nombre de la empresa objetivo. Es decir, todas aquellas propiedades que existen en HubSpot, que son un montón, que vienen predeterminadas, más todas las que queramos crear ad hoc para vosotros, se pueden poner como tokens de personalización, con lo cual los correos prácticamente se escriben solos y ahorramos un montón de tiempo. Como os comentaba, lo podemos vincular, simplemente hay que instalarse un plugin dentro de Outlook o Gmail, ¿vale? Y ese plugin se llama HubSpot Sales. Lo instalamos, le damos permisos y automáticamente tenemos comunicadas las dos herramientas. Bueno, bonito y gratis, no barato. Después, todo el seguimiento de correo lo vamos a ver, como os he comentado, tanto en Outlook como en la ficha de HubSpot. Y de esa manera no estaremos desperdiciando tiempo en hacer comunicaciones entre las dos herramientas. Y aquí en la siguiente diapo tenemos un ejemplo de esos huecos disponibles que tendría el calendario, el enlace a calendario. En la siguiente diapo lo podéis ver. Gracias. Básicamente esto chupa información de mi calendario actual, cuáles son los huecos que yo tengo reservados para mi gestión interna o cuáles son las reuniones internas que pueda tener. Esos slots ya están ocupados, con lo cual el calendario no mostrará esos espacios disponibles. Podemos generar reuniones de 15, 30, 60 minutos, de 2 horas, es decir, totalmente parametrizables, y podemos seleccionar cuáles son los huecos fijos que vamos a dejar para nosotros, como por ejemplo la hora de la comida. Un error que yo cometí en mi primera semana de trabajo en Connex es que no me dejé espacio para comer, con lo cual, reunión tras reunión, muchas veces comía a las 5 de la tarde hasta que dije, uy, Julio, este espacio te lo tienes que bloquear porque si no te va a dar un infartito. Pues nada, lo bloqueamos, lo parametrizamos y trabajamos esa comodidad y nos ahorraremos muchísimo tiempo. Más cositas que podemos trabajar. Las cotizaciones, ¿vale?
las experiencias están integradas. Quiero decir, si nosotros vamos recogiendo información y podemos alimentar la base de datos con las soluciones que tienen o que les puede interesar a la hora de generar cotizaciones, nos puede ahorrar mucho tiempo para generar los presupuestos. Ya no lo vamos a hacer de manera manual, sino que lo vamos a trabajar sobre las plantillas. También vamos a poder llevar un seguimiento de la cifra de venta objetivo que podemos conseguir por un conjunto de deals o oportunidades en un periodo concreto de tiempo. Con lo cual siempre tendremos un balanceo de los esfuerzos o podremos detectar dónde podemos hacer más esfuerzos para poner el foco y llegar a nuestra cifra de venta objetivo. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos el chat en directo, que se puede parametrizar con el nivel starter hasta 3 niveles de automatización, que nos puede dar pie a derivar los deals a otros correos electrónicos o a secciones de la web para las consultas más recurrentes y así ahorrar tiempo y descongestionar el proceso comercial o el tratamiento comercial de los deals. También con el objetivo de trabajar la eficacia comercial y descongestionar el tiempo, se pueden trabajar los argumentarios de venta mediante los guiones de llamada de conexión, reunión exploratoria, goal setting, etc. De tal manera que a la hora de que los equipos comerciales o bien quieran mejorar su eficacia o bien estén creciendo y quieran trasladar la metodología comercial a los nuevos integrantes, siempre nos aseguraremos de que se siguen los mismos procesos y mantenemos los estándares de calidad de tratamiento. También, desde la aplicación del móvil, podemos hacer todo lo que podemos hacer con el ordenador, agendar reuniones, responder correos, hacer llamadas, grabar esas llamadas, etc. De tal manera que si estamos haciendo una visita, pues nada más salir podemos reportar al CRM y nos olvidamos, tarea hecha, y a la siguiente cosa que seguramente tendréis muchas tareas que hacer. Ok, el pipeline de ventas nos permitirá, aparte de seguir procedimentando esas fases de trabajo, nos permitirá delimitar las tareas que tenemos que hacer por cada una de las fases del proceso comercial. Es decir, en la llamada de conexión, primera etapa, tengo que descubrir el BAND para hacerle avanzar, presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. Una vez que lo tenga, lo trabajaré mediante ese guión de conexión, la primera plantilla de correo de contacto, haremos la reunión exploratoria, con lo cual se desencadenan otras tareas, como por ejemplo, justo después de la primera llamada de conexión, agendar la reunión exploratoria, en la reunión exploratoria sacar el guión de reunión exploratoria para localizar toda la información y recoger toda la información que necesitamos para hacer el traje a medida de ese deal, después agradecer el tiempo que nos ha dedicado, después agendar la fase de negociación o goal setting, lo mismo se desencadenan otras tareas, así hasta cliente ganado o perdido. Cada empresa tiene su mundo, cada empresa tiene que parametrizar su proceso comercial y, sobre todo, tiene que ir al grano, ¿vale? No por más tareas que ponga voy a ser más eficaz, sino las tareas que mejor me funcionan son las que tengo que procedimentar. Y terminamos con el tema del account-based marketing. Es decir, podemos salir a cazar y podemos tener a nuestra mano una estrategia para conseguir el contacto y localizar quién está en el momento de oportunidad de aquellas personas o aquellas empresas, perdón, que no nos conocen y todavía no nos hemos acercado a ellas. Con lo cual podemos crearnos un pipeline paralelo, unas fases paralelas que se aterrizan en la sección de account-based marketing, contactos HubSpot, para localizar su contacto, reunirnos con él, descubrir si están en el momento de oportunidad, si lo están, abrir proceso comercial, si no lo están, seguir madurándolos y haciendo esos amigos de por vida para cuando lo estén, que vengan a nosotros y poder por fin colaborar con ellos. Eso es la versión starter. En la versión pro, la diferencia que tiene es que podemos automatizar todo el trabajo. En la starter lo semi-automatizamos, por decirlo así. En la pro lo automatizamos. ¿Cuándo es el momento de pegar el salto? Cuando se me caiga el dedo de hacer clic y de escribir en el teclado porque no doy abasto. Ese es el momento de hacer un upgrade a la versión pro de HubSpot.
Podremos enviar correos automáticamente, podremos asignar contactos de manera automática, podremos hacer el seguimiento de la asignación de esos contactos de manera automática, podremos despertarnos alertas de probabilidades de compra, con lo cual el sistema nos avisará si un posible cliente tiene más posibilidades de cerrar que otro, por lo que podremos focalizar esos informes y ser más predictivos. Y también podremos llegar a un nivel de detalle con los informes de manera alucinante que podamos sacar toda la inteligencia de mercado que precisemos. Con HubSpot Sales podemos automatizar también el tema de los pagos, el tema de la generación automática de los presupuestos. Podemos enviar informes personalizados para cada uno de los integrantes de un equipo, es la eficacia y eficiencia comercial para cada uno de los equipos comerciales, y luego al equipo de dirección comercial le interesará la inteligencia de mercado y para marketing le interesará la alineación entre marketing y ventas, es decir, cuáles son los argumentos comerciales que mejor están funcionando para que yo trabaje el conocimiento en la capa de marketing y ayude a mis comerciales a reducir su tiempo de tratamiento. De esa manera, la manera de implantarlo son los workflows, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, donde podemos trabajar un montón de desencadenantes que nos permitan, pues, sustituir el trabajo persona. Esos workflows los podemos tener todos en un único lugar y podemos trabajar, como vemos a continuación, o bien las cotizaciones, o bien los tickets, o bien el tratamiento comercial, o bien la satisfacción cliente, o bien la maduración. Workflows se pueden aplicar tanto en la capa de marketing como en la capa de venta y cada uno tiene que tener un objetivo claro. De tal manera que en la palanca de reports o en la pestaña de informes podemos ver la eficacia e ir corrigiendo las diferentes desviaciones que nos permitan conseguir la misma cifra de venta dedicándole menos tiempo. Además, se puede integrar con el resto de aplicaciones que podáis tener, con el ERP, se puede integrar con, si estáis utilizando, por ejemplo, Mailchimp en la capa de marketing, se puede integrar con Salesforce, es decir, con la mayoría de las aplicaciones ERP o CRM del mercado se puede tener una comunicación nativa. De hecho, HubSpot trabaja esas comunicaciones y si no existe, se puede crear. Con lo cual, no hay ningún tipo de problema para escalar esos resultados y dejarlo todo unificado en una misma herramienta. Ahora mi compañera Paula va a explicar un ejemplo rápidamente de cómo alimentar la base de datos y cómo se planifica la prospección. Y si han surgido dudas, por favor, vayamos escribiéndolas por el chat y estaremos encantados de ayudaros. Bueno, gracias Julio por tu interesante explicación. He de decir que estoy orgulloso de nosotros porque estamos cumpliendo los tiempos. Generalmente somos muy rolleros y estamos en tiempo. Nada, yo os voy a explicar brevemente, introduciré yo un ejemplo práctico y luego continuará Julio de, bueno, yo os hablaba de esta estrategia de social selling, ¿no? Y cómo se pueden medir embudos y cómo hacer, ¿no? O qué pasa desde la prospección hasta que llega al CRM. Esta es una manera, una de las herramientas que nosotros usamos o uno de los KPIs que nosotros ponemos para llevar un seguimiento de esta metodología y de esta estrategia, ¿no? Donde semanalmente vamos analizando los objetivos de identificación de contactos, los objetivos de aceptación, cuánta gente te va aceptando a la semana, cuánta gente estás desvirtualizando, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Estás pasando al terreno fuera de LinkedIn y con cuántos estás empezando un proceso comercial, ¿vale? Esto os lo hemos puesto aquí como ejemplo para que tengáis una idea de KPIs o de posibles herramientas de medición. Cada uno tendrá que valorar qué KPI realmente quiere medir, pero es muy interesante y es muy importante que al final midamos todos estos procedimientos y estas acciones porque realmente es lo que nos va a permitir escalar y mejorar, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo sería un poco esa prospección? Primero, como os comentaba antes, trabajamos con Sales Navigator, que es esta extensión premium de la herramienta de LinkedIn. Con una versión profesional, que son unos 80 € al mes, os va a permitir hacer una serie de funcionalidades bastante potentes para lo que hay aún otra versión mayor, pero desde mi punto de vista, con esa versión profesional vais a llegar a hacer muchas cosas, ¿vale?
Entonces, estos son, al final, son dos capturas de la vista de listas de Sales Navigator. Aquí, la manera de trabajar es trabajar por listas y trabajar por segmentos, ¿no? Haciendo prospecciones o búsquedas booleanas, no sé si conocéis este concepto, es decir, búsquedas concretas de nichos o de potenciales clientes e ir clasificándolas y segmentándolas por listas. Al final, es un ejercicio de organización, de método y también de autonomía, ¿no? Sobre todo tenerlo todo bien organizado. ¿Cuántas veces tenemos alumnos que se hacen un poco follón, mezclan listas y luego no saben qué comunicaciones han llevado con cada uno, ¿no? Entonces es muy, muy importante ser organizado y llevar, como hablábamos antes, ¿no? Esa metodología y ese orden para luego después poder medir bien los resultados. Entonces, empezaríamos con un ejercicio de prospección donde guardaríamos nuestros potenciales clientes en listas. Luego, aquí hay una estrategia de listas que no voy a profundizar ahora, pero habría que trabajar esta metodología o esta estrategia. A partir de ahí, habría un proceso de maduración, es decir, ¿qué pasa cuando consigo desvirtualizar a mi contacto? El objetivo, yo siempre le digo, el objetivo es llevar este contacto al CRM. Me da igual que sea HubSpot o que sea el CRM que tengáis, es llevarlo, que os dé su contacto, que al final, como nosotros siempre decimos, la moneda de cambio en Internet son los datos. Lo que nosotros queremos es su teléfono, es su correo corporativo o es un dato de contacto que a mí me permita localizar a esa persona, ¿no? O poder ponerme en contacto con él. Por lo tanto, el siguiente paso sería trabajar esa maduración como, en este caso, nosotros trabajamos con HubSpot. Ya sabéis que somos partners Platinum. ¿Qué es lo que haríamos? Julio antes os hablaba de los workflows, ¿no? Es decir, aquí entra el trabajo de marketing. Qué importante es tener un equipo que nos ayude y nos dé soporte en las automatizaciones, en los contenidos, que acompañe al final a ese potencial cliente que lo vaya arrastrando a las siguientes fases, porque lo hemos repetido por aquí por pasiva. En el B2B los procesos de maduración son muy largos y al final tenemos que ir acompañando a nuestro potencial cliente al momento de compra. Por lo tanto, hay que trabajar la maduración. Y para ello tenemos el CRM y esos workflows, o esas automatizaciones o esa newsletter o, en fin, una serie de acciones que podemos trabajar ya desde la herramienta, ¿no? Conseguimos desvirtualizarlos, como antes decía Julio, al final el calendario es un elemento que es muy eficaz y es muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que me permite es agilizar tiempos. ¿Cuántas veces, cuántos millones de veces habéis estado intercambiando correos infinitos con potenciales clientes para ver cuándo os reunís? Al final, si yo comparto mi enlace al calendario, es la manera más sencilla de decirle, resérvame tú el huevo cuando quieras. Entonces, nosotros siempre recomendamos, si no trabajáis con HubSpot, pues si trabajáis con otro, hay muchas más herramientas que nos va a permitir tener ese enlace al calendario y no tiene por qué ser HubSpot. Ahí está Calendly y hay, en fin, un sinfín de herramientas que nos van a ayudar. Al final lo que queremos es reducir tiempo y ser más eficaces. Y esto es un ejemplo de ello. Y que al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Uno de esos KPIs que yo os presentaba antes es el de oportunidad comercial. Lo que nosotros queremos es que pase a nuestro pipeline de ventas, que empiece nuestro proceso comercial. Como decía antes Julio, cada uno en su empresa tiene su proceso comercial, cada empresa es un mundo, pero lo que queremos es iniciar esa relación comercial con él. Por lo tanto, el objetivo es llegar a pasarlo a este pipeline, ¿no? A nuestra primera fase del proceso comercial. Y a partir de aquí, Julio os va a explicar, voy a poner en marcha este vídeo, que no sé hasta qué punto se va a oír, pero imagino que lo podré... Mejor que no se oiga y así lo voy contando yo. Vale, pues lo voy a silenciar, si ¿vale? mejor. De acuerdo. Nada, este vídeo simplemente aterriza de manera un poquito más práctica lo que acaba de comentar Paula, ¿vale? Es decir, cómo consigo alimentar mi base de datos prospectando en LinkedIn y compartiendo mis activos comerciales de una manera muy detallista. Si le das a reproducir, por si, Paula, vemos... Está reproduciendo. Perdona. Vemos cómo compartiendo a través de mensajes privados nuestros contenidos web, la gente se los descarga y se crea automáticamente la ficha de contacto dentro de HubSpot. Veremos ahí el origen de ese contacto, fuente de atracción LinkedIn, y lo tendremos registrado en las listas que hemos comentado antes. Esas listas o bien están organizadas por tratamiento comercial, está tratado o no está tratado, o está parametrizado por su punto de interés. De tal manera que ya tenemos esa excusa para seguir la conversación y podemos sacar de LinkedIn
nuestro prospecto y llevarlo a nuestra base de datos y apropiarnos el contacto de tal manera que podamos iniciar ese proceso comercial con ellos. Vale, en definitiva, esto es en qué os puede ayudar o cómo se engranan las estrategias de outbound social selling con la herramienta de HubSpot. En realidad es muy útil que tengáis un CRM, saliéndome de HubSpot, sea el que sea, para que empecéis a trabajar la recogida de información y el análisis de la información y empecéis a vivir un poquito mejor. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad os van a llegar diferentes clientes por diferentes fuentes. Los que yo cazo, los que me llegan por la página web, los que me prescriben y los upgrades o upselling que les estoy haciendo a mis clientes actuales, es decir, cómo engordo su facturación. Al final son muchos frentes abiertos y necesitamos saber qué estrategia utilizar o qué procedimiento utilizar en cada uno de ellos. Y saber, sobre todo, también balancear los esfuerzos. ¿Qué esfuerzos balancear? Pues, oye, si tengo suficientes contactos que tratar, no voy a prospectar. Me iré preparando el trimestre que viene, pero de una manera más pausada. Ahora, por el contrario, se me han caído clientes y necesito reactivar mi cifra de venta, pues primero recursos propios, contactos que tengo en la base de datos y voy despertando oportunidades según excusas de contacto y voy prospectando. De esa manera voy balanceando la estabilidad de mi cifra de venta, que creo que es lo que nos desvela a todos al final por las noches. Poder llegar a los objetivos, poder seguir creciendo de manera escalonada y, en definitiva, que, pues eso, hacer bien nuestro trabajo, pero sin que se nos quite el sueño. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Así que si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de poder ayudaros y resolverla. De todos modos, como próximos pasos, en la presentación aparecen nuestros contactos, el de Paula, el mío, el de Bianca. Podéis realizarnos cualquier consulta. Si queréis hacer una demo, si queréis ampliar los conceptos de social selling, pues bueno, estaremos encantados de reunirnos con vosotros y analizar vuestro caso en detalle. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a Julio y a Paula. La verdad es que ha estado muy, muy interesante. Y procedemos, si queréis, hacer a las preguntas. Lo que estoy leyendo ya por aquí, aparte de bastantes preguntas, son muchas felicitaciones. Muchas gracias por la presentación. Es decir, que la verdad es que están contentos los asistentes. Entonces, mira, pues voy a preguntaros, por ejemplo, lo que nos dice José, que es buenos días. ¿Cómo veis el HubSpot versus Dynamics CRM? Y felicitaros también por la presentación. Vale, al final, siendo 100% honesto, no existe un buen CRM o no hay un CRM mejor que otro, ¿vale? Es el que cubra mejor nuestras necesidades. En concreto, si comparamos HubSpot con Dynamics, la principal ventaja competitiva que puede tener HubSpot es su usabilidad. Es mucho más fácil de aprender y permite a los equipos generar gran autonomía. De tal manera que sí que nos hemos encontrado equipos comerciales que proponen directamente estrategias de marketing con las conclusiones extraídas de sus paneles y trabajan de manera semanal la alineación de los contenidos que marketing tiene que generar dependiendo del feedback que han recibido de las conversaciones que han abierto en LinkedIn y que están generando por teléfono y correo electrónico. De esa manera, los equipos comerciales viven mucho más fácil o mucho más cómodos y también el equipo de marketing tiene una fuente de insights o de temas de conversación que saben que ahora mismo los están buscando sus potenciales clientes en Internet y pueden empezar a trabajar ese posicionamiento, el long tail o de palabras clave menos competitivas, que es muy fácil de alcanzar y poder cubrir todo el segmento de necesidades informativas que tienen sus potenciales clientes. Pero en definitiva no hay uno mejor que otro, es el que a mí me sirva. Está claro que cada uno tiene un sector y un enfoque diferente, entonces tendrá que buscar el que más se adapte. También tenemos otra pregunta de Roberto, que nos pregunta si con HubSpot también se puede llevar la facturación de la empresa. Con HubSpot se puede llevar la facturación de la empresa, no la cuenta de explotación. Nos vamos a quedar en el nivel de adquisición de cifra de venta y cómo puedo conseguir esa cifra de venta. Lo que ya es la gestión del activo y del pasivo, no. Eso lo podemos hacer con cualquier ERP o con cualquier programa de contabilidad, pero HubSpot no trabaja esas funcionalidades.
Perfecto. Creo que esta pregunta también está, bueno, esta pregunta sí que es para Paula. Nos pregunta Alicia si esta estrategia consultiva que comenta, entiendo que está enfocada a empresas de servicios, no enfocada a productos físicos, es decir, alimentación, por ejemplo. Entonces nos pregunta si estas estrategias también están adaptadas a productos físicos. Sí, claro que sí. Al final son estrategias pensadas en el B2B, es decir, perdón, cualquier sector, ¿no?, que requiera compras dilatadas, muchos decisores de compra, tickets altos, este tipo de estrategias va a ser muy útil. Da igual que el producto o el servicio final ya sea un producto o un servicio, da totalmente igual. Lo importante es que al final estemos en el B2B. ¿Por qué? Porque a mí me da igual vender un servicio de 50.000 euros que una máquina de 50.000 euros que en fin, da igual. Siempre que hablemos de un B2B, ¿por qué? Porque va a haber que hacer pedagogía, va a haber que trabajar la maduración del contacto y la estrategia en sí es la misma. Tengamos en cuenta, por completar un poquito lo que dice Paula, que cuando vendemos productos físicos en el B2B no estamos vendiendo la máquina, o la conversación no va a describir el producto o la máquina que vayamos a vender, sino va a reforzar las aplicaciones de esa máquina, ¿vale? Es decir, vamos a centrarnos más en los aspectos técnicos, cómo se trabaja la instalación, qué cantidad de merma me puede ayudar a reducir en mi proceso productivo, o cómo puedo ampliar, en el caso de los microchips, la potencia de mis motores. En definitiva, son aspectos técnicos que sí que son conversacionales y no se necesita palpar la máquina para poder defender la venta, porque eso ya la gente lo conoce. Lo que les importa es nuestro conocimiento acerca de la instalación, el servicio y la postventa. Y sobre todo, Alicia, creo que era Alicia, ¿no? Sí. Si tu potencial cliente está en LinkedIn y está en Internet, esta estrategia nos va a servir. Ahora, si nuestro potencial cliente es menos digital, es más analógico y no está en LinkedIn, podremos o tendremos que explorar dónde consumen información estas personas y entonces aparecer ahí, ¿vale? Al final, esto no es café para todos, hay que hacer un breve análisis, pero yo os invito a que si os surgen estas dudas o trabajáis en algunos sectores de este estilo, podáis consultarnos y hablemos tranquilamente y más en detalle de si esto podría aplicar para vosotros o cuál sería una estrategia inteligente en vuestro caso. Vale, perfecto. Y bueno, el Roberto también nos pregunta que si podría estar integrado con el RP, el Supuesto. CRM. Vale, Sí, el perfecto. CRM se puede integrar con el ERP. Si es un CRM, o sea, es un ERP comercial, seguro tenemos integración nativa. Con 2 clics los conectamos. Si es un ERP hecho ad hoc, habrá que crear un aplicativo ad hoc que los conecte. ¿Qué campos quiero que cochupe la información de un sistema al otro y en qué sentido y cada cuánto tiempo? Y siempre podemos utilizar también otros aplicadores, otros interconectores más light o más ligeritos, como Zapier, que nos permitan comunicar 3 o 4 campos clave y tener procesos estancos. Pero siempre se puede comunicar. Siempre. Vale, perfecto. Pues nada, veo alguna preguntita más, pero tampoco igual son muy concretas que pueden tratar directamente con vosotros en el caso de la herramienta de Haspot. Por lo tanto, si queréis, yo todas las preguntas que estoy recibiendo os las trasladaré luego por el correo. Genial, Blanca. Ya podéis tener el contacto con ellos porque veo que sí que están activos. Así cumplimos ya con las 11 de la mañana para finalizar. Antes de que se retire todo el mundo de la plataforma, los asistentes, porque me están pidiendo también grabaciones, les recuerdo que recibirán luego un correo, ¿vale?, con una encuesta para que valoren el webinar, así nosotros también nos sirve, y también recibirán la presentación que habéis utilizado y la grabación. Y ahí también en el correo tendrán vuestros contactos, tanto el de Julio como el de Paula, para que puedan preguntaros más cosillas. Así que nada, desde Cámara Valencia os decimos que muchísimas gracias por la jornada de esta mañana y que cualquier pregunta podéis seguir preguntándonos y que estaremos aquí. Muchas gracias A a todos. vosotros. Bueno, Bianca, un placer como siempre y cualquier cosilla, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Gracias, hasta Un abrazo. luego.